Y aquí nosotros nos encontramos a Jesús hablando un poquito similar diciendo es que no hay persona, y dice que ellos se escandalizaban y Jesús tuvo que pararlo. No hay profeta con honra, sin honra, en su propia tierra y en su casa. Pero cuando vemos esto, que Jesús comienza a decir que no hay profeta sin honra, ni en su tierra ni en su casa, entonces, como muchos usan el término de demoralizar el ministerio de la otra persona, entonces vamos a hacer lo siguiente, vámonos a la Biblia. ¿Dónde profetizó? Dios le bendiga, que la paz y la bendición del Padre Celestial sobreabunde sobre la vida de cada una de las personas que nos estarán viendo. Como siempre, trayendo un contenido que bendiga tu vida. Así que, me gusta, comparte, permite que otras personas sean bendecidas con esta palabra de parte de Dios que tenemos en el día de hoy. Estaremos leyendo la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 57 en adelante. Amén. Amén, amén. No me serán en el nombre de Jesús. Dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Amén. Carlos, yo iba a decir el tema, pero yo necesito que tú digas el tema de esta noche, de esta tarde, porque es un tema muy importante. Es uno de los contextos bíblicos más mal interpretados, ya que cuando vamos al profundo histórico del mismo contexto, nos damos cuenta que realmente Jesús no quiso dejar dicho lo que muchos dicen, que no hay profeta sin honra en su tierra, es decir, demoralizando tu ministerio aún en tu propia iglesia y aún en tu propio sector, donde la Biblia dice que somos luz, y si somos luz tenemos que alumbrar en el lugar donde estamos. Claro. Entonces, si no tengo honra en mi tierra, la luz que estoy iluminando, entonces soy un símbolo resonante, en pocas palabras. Claro, estoy trayendo mucha bulla, pero no tengo nada por dentro. Y esto es uno de los contextos que realmente nos gustaría compartir con ustedes, porque necesitamos una palabra de parte de Dios y necesitamos bendecir la vida de ustedes. Mira algo, Ale. Hablar del contexto que aparece aquí en la Biblia y hablar del tema que queremos traer a colación es un tema sumamente interesante, porque no sé qué es lo que está pasando, pero una de las batallas más grandes que nosotros tenemos es que se nos hace más fácil a nosotros apoyar a un extraño o respaldar a un extraño que a uno de los de nosotros. Entonces, nosotros tenemos una mala interpretación bíblica, porque nosotros a veces no entendemos que aparte de este verso, existen cientos de versos en la Biblia que nos mandan a nosotros la unidad. Y para iniciar en el día de hoy, me gustaría traer a relucir lo que es la batalla que nosotros vivimos. Un ejemplo, Ale es un empresario. Ale vende muebles. Yo soy hermano de Ale. Pero sin embargo, en vez de yo agarrar y comprar un mueble a Ale para que la empresa de Ale eche para adelante, Se lo compran ahora. yo lo que hago es que me voy donde un juego para la Donde otra. Petronilo, ponle Petronilo ahí. Donde Petronilo. Y no tan solamente eso, sino que queremos abusar de nuestros hermanos. Y no queremos bendecirlos. Si sabes que tú vendes muebles, Carlos, me acerco donde ti. Y si el mueble cuesta 50 pesos, yo te lo quiero sacar en 25. Entonces, ¿qué te digo? Está bien que somos hermanos y podemos ayudarte. Y es una mala costumbre que tenemos. Y pues queremos ayudarte realmente, pero no abuses, ¿sí? No explota a tu hermano. Si el mueble cuesta 50 pesos y tu hermano te está ayudando y te está bajando en 40, bueno, son 10 pesos que usted se está ahorrando. Claro, de orden. Son 10. No, que es muy chingo. Son 10, como está bien, cómpralo en 50. ¿Cuánto se ahorró? Normal. Y no, y aguántate, la gente a veces, mira, ¿Cuánto se ahorró, Carlos? esto es el pueblo de Dios. Y hay gente Increíble. que porque Increíble. tú no le rebajas los otros 10 que ellos quieren que le rebajen, se van donde el otro y lo compran a los 50. Los 50. Son de los puntos que vamos a tratar en este día. Y no sé, el tema que Carlos le vaya a dar al contenido de hoy es un tema muy poderoso, Carlos. Mira, cuando nosotros planteamos esta noche, sabe que eso surgió de
Espontáneo. Es algo espontáneo, como la actividad que tenemos hoy en la plazoleta. Espontáneo. Espontáneo. Esto fue un tema espontáneo. Porque empezamos a hablar que qué es lo que le pasa a los hermanos, que se le hace como tan fácil honrar a una gente de fuera y honrar a una gente de adentro. Es como tan difícil. ¿Tú sabías que, mirando el verso que tú estuviste leyendo, eso es algo que puede caber dentro de la sociedad, pero no dentro del pueblo? Me explico. Que no hay profeta sin honra en su propia tierra. Con honra en su propia tierra. ¿Cómo así? Honra. Si, ¿cómo que yo en mi tierra, Y en su casa. en mi casa, yo no voy a tener honra? Porque si yo no tengo honra en mi casa, entonces yo no tengo que tener honra en parte. Es un contenido difícil, Carlos. Un contenido difícil que la persona lo manipula a su favor. A su favor lo hace. Una persona me llama la atención porque yo siempre hablo mucho del contexto. Pero un texto traído de un contexto, si no lo contextualizamos, se habla de un pretexto. Normalmente. Por eso tocamos mucho el término del texto o del contexto, hablando del género completo, porque para tú extraer un texto de un contexto, tú tienes que saber qué te quiere decir el contexto completo. Y el contexto completo del versus, desde el capítulo que nosotros leímos, nos encontramos a Jesús dando enseñanza en la ciudad donde él viene. Dice que él volvió a Nazaret nuevamente, Sí, su tierra natal. y su tierra natal, y dice que allí Jesús enseñaba. Y dice que allí Jesús hizo un poco milagro por la incredulidad de ellos. Y me llama mucho la atención cómo Jesús comienza entonces a decir, dice, y no hay profeta, dice en el capítulo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero cuando tú lees el contexto completo, cuando Jesús entraba a las sinagogas y enseñaba, dice que ellos se maravillaban. Y al maravillarse decían, pero este no es el hijo de José. Ahí en el contexto dice el hijo del carpintero. Cuando nosotros hablamos de este contexto, dice que a Jesús lo degradaron al puntal de decir, ¿de dónde está el muchacho? ¿Por qué? Porque según los historiadores, y no sé si es esta, dicen que José era pobre. Y José, cuando sale huyendo con el niño, dice la Biblia que él sale huyendo por la ofrenda que le llevaron y tenía los recursos necesarios para salir corriendo con el niño. Porque económicamente hablando, ellos no tenían los recursos para hacer ese viaje hacia Egipto, cuando ellos viajaron a Egipto, para poder esconderse de cuando Herodes quería matar a los niños. Y entonces, cuando Jesús regresa y comienza a enseñar, la persona se maravilla. La persona, lo primero que la persona comienza a buscar son tus defectos. ¿En qué pueden acusarte y en qué pueden demoralizarte como cristiano, como evangelista, como adorador, como pastor? Por eso sé que nosotros nos encontramos en la Biblia, donde el salmista David dice, júzgame Dios, porque los hombres no perdonan. Sí, gracias. Y aquí nosotros nos encontramos a Jesús hablando un poquito similar diciendo que no hay persona, y dice que ellos se escandalizaban y Jesús tuvo que pararlo. No hay profeta con honra, sin honra, en su propia tierra y en su casa. Pero cuando vemos esto, que Jesús comienza a decir que no hay profeta sin honra, ni en su tierra ni en su casa, entonces, como muchos usan el término de demoralizar el ministerio de la otra persona, entonces vamos a hacer lo siguiente, vámonos a la Biblia. ¿Dónde profetizó Jeremías? Su tierra. ¿Dónde profetizó Isaías? A su gente, porque todas las profecías fueron específicamente a un pueblo en específico. Ok, entonces Jesús está hablando un disparate. ¿Sabes? Hay personas que quizás cuando me escuchen diciendo esto, este va a dar una falta de respeto, vamos a quitar esta parte. Sí, está hablando un disparate Jesús. ¿Cómo es que Jesús viene a decir ahora que no hay profeta con honra en su propia tierra? Y con esto no estoy demoralizando el contexto bíblico. Jesús termina al final diciendo, por su incredulidad, el secreto completo del contexto de lo que Jesús está diciendo. Todo está sencillo, ¿vale? Entonces, es fácil. Entonces, ¿por qué no queremos honrar el ministerio de nuestros hermanos? Porque son incrédulos. Entonces, porque es más fácil
creer en el Juan de los Palotes y no estamos quitando los atributos a las personas que vienen de otros Hay que lugares. honrarlo. Honramos su ministerio, pero si Dios está levantando a Carlos, ¿por qué no lo apoyo? No, porque tú vas a dar un dato. Mira, a veces un ejemplo. Nosotros estamos en una comunidad X. Nosotros formamos un evento. El evento fue un evento que fue concebido, hermano, en la oración, en ayuno, en tiempo de búsqueda. Pero para yo llenar ese evento que fue concebido en tiempo de búsqueda, yo tengo que valerme de un famoso obligatoriamente. Eso es lo que se está buscando. Entonces, ellos hay un detalle. Y es que no hay mejor portador, mejor que enseñe la visión que el que porta la visión. Si Dios me entrega una visión a mí en los girasoles, para que los girasoles entren en un avivamiento genuino, yo no tengo que agarrar, respetando un ejemplo a Juan Carlos Harriga para que venga aquí a mi barrio. Lo bendecimos. ¿Me entiendes? Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Yo no tengo que agarrar y buscar un Marque Carpiadosa. Yo no tengo que buscar a nadie que esté en la palestra pública. Si Dios me entrega la visión a mí ahora, si Dios pone en mi corazón que busque una persona de esta, yo tengo que hacerlo. Pero nosotros, un ejemplo, la iglesia dice que ellos no dan, pero es porque ellos son incrédulos. Entonces, si no hay... Por la incredulidad de ellos. Carlos, ¿tú sabes lo que es una persona incrédula, Carlos? Carlos, una persona incrédula es que te dice a ti, mira, el puente se cayó y están viendo la evidencia de que el puente se cae y van a cruzar por el puente, Carlos. Esos son de los que tienen el espíritu de Tomás, que tienen que agarrar a Jesús y lastimarle la herida. Carlos, me impresiona mucho algo, Carlos. Es lo siguiente, es Dios levantando una generación en mi sector. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer entonces con los drogadictos que Dios ha limpiado y ha sacado de la droga y tiene un llamado tremendo? Las prostitutas. Y está bien, vamos, eso es un caso excepcional que estamos poniendo. Ahora vamos a poner casos de personas que toda su vida han vivido una vida en orden y que nunca han cogido la calle y que han salido del sector y que el sector sabe que tienen un buen testimonio. Carlos, yo he escuchado personas decir, wow, yo quiero ser como fulano en el mismo sector. Entonces, tiene honra en su tierra. La tiene. Y las personas comienzan a reconocer. Por eso, una de las partes que admiro de Jesús era que Jesús decía, mira, vete y no le cuente a nadie esto. Pero donde hay más de 200 personas que conocen tu situación, Jesús Carlos, no tenía deseo de fama. no tan solamente eso, sino donde hay más de 200 personas, poniendo por poner algo, que conocen tu situación, que conoce quién tú eras. Óyeme, de esas 200 personas, imagínate que cada una se lo diga a otra persona. ¿Cuánto van ya? Cuando tú lo multiplicas son 400. Y esas 200 lo van a decir a 200 más. Y no es que tú no vas a decir, es que la persona conocía en quién tú eras y ven quién tú eres ahora. Entonces vemos que el tipo, que era un malhecholante, cuando va al destacamento, le entrega a los delincuentes. Claro. Entonces, ¿tiene honra o no tiene? Tiene la honra. Entonces, a veces la honra no está dentro de la iglesia. Es fuera. Porque a veces la gente afuera sabe que tú eres un hombre de Dios. Te valoran. A veces tienen más fe en lo que Dios hizo en ti que la misma gente que están ahí. Porque, por ejemplo, mira, Ale, tú eres un muchacho de Dios. Tú estás en tu congregación. Dios te va a dar un rema para un hermano. Tú no le vas a soltar el rema a ese hermano. Él se agarra. Hermano, mira, si yo siento de parte de Dios ministrarle a cualquiera de mi congregación, aunque él crea o no crea, yo voy a ministrar, ¿me entiendes? Pero lo correcto es que se preste atención, porque hay gente, un ejemplo, que hay predicadores que en su congregación hasta se cohíben de dar una profecía. Sí. Porque ellos entienden que el pueblo la va a rechazar esa profecía. Lo mata, Carlos, el pueblo cristiano lo mata. Mira, Jesús, en el mismo contexto, en la Biblia, no habla del contexto, habla de lo que es el reino dividido. Sí. Cuando Jesús comienza a hablar de lo que es el reino dividido, da una tremenda enseñanza sobre esto. Y Jesús comienza a decir que un reino dividido contra sí no puede subsistir. No prevalece. Porque ellos decían que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú. Y entonces, al Jesús ver esto, Jesús tiene que dar para poner un stop. Y decir, claro, entonces, ¿cómo es que un reino dividido puede subsistir? Entonces, si un reino dividido no puede subsistir, Satanás no tiene que hacernos la guerra. No. Nos destruimos nosotros mismos. Y mira que a veces, si tú analizas los golpes más fuertes de la iglesia, no es el diablo que se lo da. Somos nosotros mismos. Porque mira, te voy a decir algo. Yo en una ocasión hablaba con un amigo y yo le decía, cuando
un desconocido te golpea o un enemigo tuyo te golpea, Tú estás esperando el golpe. si tú esperas el golpe, tú lo puedes amortiguar y te duele el golpe. Ahora, si Ale, que es mi amigo, me golpea, no solamente golpea mi carne, Golpea el espíritu, mi alma. golpea mi sentimiento, brother. ¿Por qué golpea mi sentimiento? Porque yo no espero ese golpe de parte de Ale. Yo no espero ese golpe de parte de un hermano. Es más, si un ejemplo, yo soy un predicador de un ejemplo de la iglesia, Dios de la profecía. Yo como predicador de Dios de la profecía, yo necesito apoyo de la comunidad. Yo necesito apoyo de que los pastores me respalden. Claro. Ahora, el pastor mío tiene que estar ahí en primera fila, porque es con ese que yo estoy. A ese yo le estoy dando el servicio. Carlos, hay algo dentro de lo que estamos hablando muy importante, y es lo siguiente. Y es, imagínate una iglesia que pierda la credibilidad en su sector. ¿Qué hacemos con esa Claro, iglesia? un incrédulo eso es lo que hace. No, una iglesia, estamos hablando de iglesias, que Sí. han perdido la credibilidad en su sector, Carlos. ¿Por qué han perdido? Entonces, cuando nosotros vemos que una iglesia ha perdido la credibilidad en su sector, entonces es una iglesia sin honra. Claro. ¿Por qué? Porque los mismos pastores se encargan de demoralizar la congregación, o ciertos acontecimientos que han acontecido deshonrosos dentro de la congregación, que han demoralizado la congregación y ha hecho que la congregación caiga en un mal testimonio. Entonces, ahí sí se cumple, pero tiene honra. ¿Por qué? Porque la persona va a comenzar a objetar las cosas malas que usted tiene. Pero cuando nosotros hablamos de honra, estamos hablando de respeto, estamos hablando de reconocimiento de lo que usted es, estamos hablando de que valoramos de lo que usted nos trae y de lo que usted es. Pero muchas veces, Carlos, nosotros somos más valorados fuera de nuestra congregación que en nuestras propias congregaciones. Entonces, ministerialmente hablando, nosotros tenemos personas capacitadas y preparadas para traer una palabra poderosa de parte de Dios, para traer un avivamiento de parte de Dios, y en vez de ser parte de que ese hermano crezca, avance, se desarrolle, somos los primeros asesinos, criminales que matamos el ministerio de ese hermano. Entonces, ¿qué estamos trayendo en esta hora? Si somos hermanos y un reino dividido no puede subsistir entre sí mismo, entonces Satanás, no es necesario que Satanás nos esté tirando la piedra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los instrumentos de Satanás para hacer piedra de trompiezo a nuestros hermanos. Entonces, aunque a muchos les duela, es una realidad. Porque el mismo pueblo de Israel, cuando Balac y Balaam, esta historia, Balaam no pudo cumplir con la orden de Balac. No, jamás. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dijo Balaam a Balaam? El que no puedo maldecir a un pueblo que esté bendecido. Por el contrario, subieron varias veces y lo que sí el hombre era que bendecía al pueblo. Dice que Balaam en un momento se airó. Y como que te estoy buscando, te estoy pagando para que tú maldigas al pueblo y tú me lo estás bendiciendo. Ahora, ¿cuál es tu problema conmigo? Porque yo no te estoy pagando para que tú lo bendigas. Yo no estoy pagando para que tú lo maldigas. El trabajo tuyo no es bendecirlo, es maldecirlo. ¿Y por qué es que tú me lo bendices? Me cogen mis animales, me traen para acá arriba, a mí, a mi gente, y entonces el trabajo, mi esfuerzo, para mi dinero que te doy, y ahora tú estás bendiciendo a esta gente. Esto suena raro, Carlos. Claro, de orden. Al final del día, nos damos cuenta que no pudieron maldecirlo, pero él no tenía la necesidad de maldecirlo. Le dio el secreto. ¿Cómo podía ser que Dios se alejara de ellos? Claro. Óyeme, con este secreto de hacer que Dios se apartara de ellos y la ira de Dios se airara contra el pueblo de Israel, era suficiente. Claro. Porque cuando Dios se aleja de nosotros, somos presa fácil de los leones. Claro, de orden. Eso es así. Cuando un animal se aleja de la manada, es una presa fácil para los leones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando Satanás no tiene que tener el asunto. No. ¿Para qué? Desde que el pueblo es vulnerable por la división tan grande que hay, Satanás no tiene que tirar piedra. Se sienta a disfrutar como nosotros mismos nos matamos. Claro. Mira algo, Ale. Siguiendo en el contexto, hablar, yo no sé si a mí solamente que me ha pasado esto, pero eso da pena y vergüenza, un ejemplo, que Ale llegue a San Cristóbal y en San Cristóbal hasta el agua con la que se va a bañar se la busque. Dios mío. Pero cuando esté en su casa, si el tipo no pide agua, se le explota la garganta, mi hermano, mira, predicando. Eso da pena y vergüenza. Entonces el mensaje no tiene valor porque vas a estar en Gatorade y meter una botiquita de agua. Para que tenga una idea, que es otra batalla, que cuando viene a veces un invitado,
A ese invitado, no me quejo de mi pastor, porque mi pastor me pone Gatorade. Me trae una Para que botellita. esté claro. Carlos, yo le voy a quitar la vaina a muchas iglesias donde uno ve que una botellita, yo voy a llevar mi Gatorade. Y lo voy a sembrar, ¡pam! Y ya, y punto. A mí no me decís, entonces mi mensaje, o yo no tengo la misma valía que tiene otra persona que va a llevar la palabra de Dios. Y mira, y esto se escucha como que uno está exigiendo, no es exigiendo. Lo que pasa es un mal oculto que nadie quiere sacar a la luz. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que si un ejemplo es agua, vamos a dar agua a todo el mundo. Con agua con todo el mundo. Nosotros le damos con agua porque uno bebía agua hasta de la llave. Entonces, hay una batalla, Carlos. Si saben que tú cuando predicas eres de lo que ¡pah! No, hay que hacerlo así mismo, una locura tremenda. Te bajan el micrófono, pero vienen uno que parece un león y el micrófono súbelo. Y la danzadera, entonces. Y hasta porque son famosos y no son de la casa, aunque se exploten toda la bocina, le dan para allá. Le dan para allá. Entonces, al final del día, ¿qué queremos sanar? Queremos sanar un mal interno que nosotros mismos tenemos. Que hay que honrar a los profetas de la casa. Y no tan solamente a los profetas de las casas, sino a los profetas del entorno. Sí. Si fulano en la iglesia de fulano hay un adorador, el tipo tiene una voz tremenda, mételo en tus actividades, que es de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo sector. Es bacano, vale, invitar gente de afuera y tú teniendo 1500 cantantes y bueno. Y lo que no me duele es que invitan al de afuera, lo bendicen, te invitan a ti de adentro y te dan el agua de achepa. Y cuidado. Entonces, eso es doloroso, Carlos. Es doloroso, ¿por qué? ¿Por qué es doloroso? Porque tú tienes que honrar a tu hermano y no hacer distinción de personas. ¿Por qué? Porque la Biblia establece algo bien claro, que no hagamos en el lugar que más distinción de personas hay en la iglesia. Sí. Si tú eres el tipo del sonido, yo no soy el tipo del sonido, ahí me sientan en la silla, te sientan en la silla de adelante. Tenemos más sesión de personas. Entonces, al final del día no somos iguales. No somos iguales, ¿no? No me vengas con ese. Hay un trato diferente. Adorazo, que somos iguales. Pero hay gente que pertenece a un ejemplo al anillo dentro de la iglesia y hay otros que no pertenecen. Y nosotros sabemos que así a veces decimos, hermano, mire, le voy a decir algo. Sabemos que hay gente que son más cercanas a una persona que otra persona. Esas son partes diferentes. Esas son partes diferentes. Ahora, que usted, porque vea un beneficio en fulano, lo ponga más para arriba que yo, eso no vale. ¿Entiende? Entonces, un ejemplo. Yo como predicador en mi congregación, yo soy una de las personas que siempre está como incitando a hacer un evento. Porque tú te motivas a hacer lo que Dios te llama. Uno siempre quiere hacer un evento, uno siempre tiene una conferencia, una predicación. Un lío tiene. Uno inventa algo, pero uno no puede estar tranquilo. Porque uno no es de gente de estar tranquilo. Y a veces uno ve que la gente de afuera tienen anhelo que uno haga eso. Pero aparece un usado, no se sabe de quién, dentro de la iglesia y te hace la guerra para que eso no se dé. Siempre hay un tipo que ese estaba dispuesto a buscar la quinta pata del gato para que tú fluyas. Hacer la ave de mal agüero. Mira, Carlos, me impresiona bastante algo, y es que Jesús votaba mucho por la sesión de personas. Y cuando Jesús dice que no hagamos sesión de personas, es que todos tengamos un trato igual. Sí. Cuando la Biblia habla de ministerio, hace alguna división entre el pastor y el profeta, una división entre el pastor y el profeta, entre el evangelista y el profeta. Cuando la Biblia habla de los dones, ¿para qué habla de los dones? Dice que es para la edificación de qué, Carlos? Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. No es que el pastor es más que el evangelista, ni el evangelista más que el pastor, sino es que son dones que operan en sí mismos para un buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque un carro tiene muchas piezas, pero si una de las piezas del motor del vehículo está defectuosa, el motor completo tiene problemas. Entonces es lo mismo que pasa cuando los dones que Dios dejó para el crecimiento de la iglesia, para el fortalecimiento de la iglesia, no están operando en la misma frecuencia. Sí. Entonces hay problemas cuando esto sucede. ¿Y qué pasa en este tiempo? Tenemos una mala formación de los miembros, tenemos una mala formación de los evangelistas, tenemos una mala formación de los pastores, una mala formación de los maestros, y esto está trayendo un mal tan grande que Satanás no tiene que destruirnos. ¿Por qué? Porque nos estamos destruyendo solo. No me mates, que soy tu hermano. Jesús en el libro de Juan, cuando habla de la oración, Jesús dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo. Y dice: y en esto conocerán de que el Padre está
Entonces, si nosotros no somos uno, nosotros no reflejamos al Padre al mundo. Es que la unidad, eso es lo que refleja a Dios. Y entonces dicen que la unión hace la fuerza. Pero ¿qué clase de unión? Ahora, Es que hay mucha gente ganando para su lado. Carlos, es que todos pensamos iguales. Pedro y Juan eran lo mismo. ¿Andaban juntos, sí o no? Sí. Mateo y Santiago eran iguales. ¿Andaban juntos, sí o no? Sí. El día del aposento alto estaban unánimes, sí o no. Y entonces, ¿por qué nosotros nos matamos unos a otros? Porque yo soy profesional y tú no. Porque yo tengo una buena elocuencia y una buena hermenéutica a la hora de exponer un mensaje, tengo una buena exégesis, tú no la tienes, entonces yo tengo que matarte. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que queremos traer con esto? Traer discordia, no. Ser una luz en el medio de tanta tiniebla e iluminar a tantos ciegos. ¿Por qué? Y a líderes que apoyen a su gente dentro de la iglesia. Hermano, Carlos, es doloroso ver que en tu iglesia hay una semana en campaña. Queremos escuchar voces nuevas. Tiene un tipo que Dios lo usa tremendo. Wow, y tenerlo de que Y sentado tenerlo ahí. sentado ahí. Entonces, el tipo, Dios lo usa, cierto, nos gozamos en Dios, Dios lo usa. La realidad, el tipo, Dios lo usa. Y es una bendición de que Dios use al tipo. Pero, ¿qué pasa? Que hay una semana de actividad, 7 días, de lunes a domingo. El tipo no predica un día. No, eso no es Dios. Y tiene una palabra poderosa. Y se sabe que él va a fluir. Y se sabe que va a fluir. Y los 7 que fueron no predican mejores que él. Sin embargo, a esos 7 se les saca, miren, no vean a uno como interesado y vainas raras, que la gente le dan a veces en cherchoso. Pero a esas 7 le dan las mejores ofrendas. Ya yo estoy claro que lo van como quieran. Le dan el mejor alojamiento y se quedan. Hacen de todo con ellos. Son una cena, mano. Y a uno, ni gracias le dicen, brother. Ni siquiera te invitan un día como una cena. Y esto se ve, hermano, como un grito desesperado, y es un grito. Y tú lo bendices. Pues yo no entiendo esa parte. ¿Cómo dile que doy profeso en su Carlos, y tú lo bendices. Pero es que al final el mismo contexto lo dice. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Tú estás escuchando Entonces el eso? problema no es el profeta. El problema son ellos. El problema son ellos. Porque, entonces, al final del día, no me vengan a mí con ese cuento de que no hay profeta gogón en su propia tierra, de que cuando Dios... No. El hombre de Dios tiene que tener un rento aparte y punto, Tiene y que ya. trabajar en su casa. Y más en su casa y mire, eso es increíble. Mira Entonces, esto. Carlos, el testimonio tuyo no sirve, o el testimonio que tengamos Y ellos hay no una sirve falacia, oye. en nuestra propia tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser luz donde estamos. Claro. Pero donde estamos no tenemos honra. En nuestra propia casa no tenemos honra. Es decir, es como un padre de familia que trabaja todos los días de 6 a 6, lleno de sustento todos los días, desayuno, comida y cena, y en su casa es irrespetado como tú sientes. No, eso no se puede. Se siente invalorizado. Por eso como que yo llegué a mi casa y llegué aquí en mi casa, a mí no me honran, mi esposa y mi mujer. Como usted llegue, mi amor, y la comida, cocínala tú. Haga como pueda. Hágala como pueda, que yo vengo ahora. No, bro. La niña no la han bañado. Ve bañándola, que vengo ahora. No, Mira. no, hermano, mira. Se relajo. Esa chercha tiene que acabarse dentro de la iglesia. Y esto es un código y una revelación. Si usted no tiene honra en su propia tierra y usted es un profeta genuino, usted está en medio de gente incrédula. Así es. Usted está en medio de gente que no se merecen ser llamados hijos de Hijo de Dios. Dios. Y si usted tiene una sesión de personas, ahí es lo que tenemos que honrar a los pastores. Sí, Una de realidad. orden. Una realidad. Pero vamos a algunos lugares. Dios bendiga a todos los pastores. Por bendiciones multiplicadas en su vida en gran manera. ¿Por qué la mejor pechuga para el hermano pastor? Si el hermano pastor tiene para comprarse 10 pechugas de esas, y si no tiene, dame la mejor pechuga. Y el hermanito que usted sabe que está pasando el Niágara en bicicleta, que tiene mucho que no es esa pechuga, usted le da la pata y el cocote y el cotillar. Hermano, bendiga ese hermano. Yo voy a hacer un refagazo. Rompe eso, Carlos. Escucha esto, Ale.
La gente siempre siente a Dios para llevar una chacabada al pastor. Y no estamos en contra de pastores. Y el pastor le queda su chacabada a la dos. Ni en contra del profeta, ni en contra del profeta. Y los Pero, zapatos fluyen. oye, hay un bendito hermano que lo está Los llevando, zapatos mira. fluyen. Que lo está llevando, no se sabe quién lo está llevando, pero lo están llevando. Y nadie siente la arena esa. David, Carlos, hay un corito que dice, brincando, brincandito, a ti se la va Dios, brincando, brincandito, Así boté yo un taco. Y me gusta mucho el coro porque dice, el que no brinca está agachado, o cuidado tiene un hoyo en los zapatos. Y entonces el hermanito se sienta, pan, y tú estás atrás de él, y le ve que tiene el ojo que todo lo ve detrás del zapato. Mano, y no se digna. Ni el ojo de los Illuminati, Mano, hay que ser, nos reímos, Carlos, nos reímos para botar el golpe, pero es una realidad. No, pues La Biblia. ¿tú te acuerdas de lo que hablamos esta mañana? Dios le dijo a Moisés que vaya para el desierto a hacer fiesta, no fue a llorar. Entonces, la Biblia es claro. La Biblia dice, primero ayudémonos de la casa y luego, bueno, si mi hermano está padeciendo una necesidad, ya vemos 50 hermanos, ¿por qué no podemos hacer una recolecta entre los 50? El que no puede dar 500 puede dar 100, y es una ayuda. Claro, y el que no puede dar 100 puede dar 50. Y el que no puede dar 50 puede dar 25. Imagínense que nos reunamos 50 hermanos y Juancito esté pasando un proceso y entre los 50 podamos darle una ofrenda. Aunque no se le pueda hacer mensual, pero se le puede dar cada 2 meses. Y es un hermano fiel, un hermano que diezma, un hermano que ofrenda. Por poner algo, el amor fraternal que tenían todo en común. ¿Dónde hemos dejado eso? ¿Dónde hemos dejado el que nos amemos los unos a los otros? ¿Dónde hemos dejado que seamos uno? ¿Dónde hemos dejado que si mi hermano padece alguna necesidad y va donde mí dice que no lo deje así, sino que le supla a mi hermano? Entonces, queremos honra, pero no honramos a los necesitados. Es lo mismo que el problema mío con el diezmo de las iglesias y las ofrendas, que no son bien utilizadas para los hermanos más necesitados. Y bíblicamente hablando, los 10 ofrendas, en ningún contexto bíblico, nadie puede buscarme que eran para los pastores. Y por el contrario, dice que eran para aquellos levitas que trabajaban en el templo. Y aparte de que trabajaban en el templo, era para los viudas, para los huérfanos, para los más necesitados, para los desamparados. Que era la utilización necesaria para estos diezmos y ofrendas. Y tengo base para demostrarlo. Que era para eso. Uno de los contextos bíblicos más manipulados, que nadie quiere dar el contexto que lleva. Me ha robado en algo. ¿En qué me ha robado? En el tiempo, en diezmos y ofrendas. También me ha robado. Probame en esto, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, para que sobreabunde alimento en mi casa, para que haya abundancia en mi casa. ¿Qué se hacía con esta abundancia? Comían los levitas que trabajaban en el templo, que no trabajaban, que se dedicaban simple y sencillamente, ese era su oficio único, pero también se alimentaban los viudas, se alimentaban los huérfanos, se alimentaban los más necesitados. Y únicamente hablando, ese es el trabajo para los cuales el diezmos y la ofrenda eran recolectadas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no nos encontramos per se sobre el diezmo, y nos contamos con el punto bíblico de Melquisedec y Abraham. Por eso proponemos que diezmar no, es una parte clave. No estamos en la ley, no estamos en la gracia, y Abraham diezmó, hizo un diezmo Melquisedec. Por eso es que Cristo es comparado con Melquisedec, porque Melquisedec no tiene un inicio, pero tampoco tiene un final. Al final del día, tú te das cuenta que Melquisedec, o el diezmo que Abraham hizo Melquisedec, tenía un propósito y una simbología con Cristo. Que el propósito no era darte a entender el diezmo, sino que cuando Dios instituyó ese sacerdocio, vio a venir a alguien que no tenía ni inicio ni final, y era Cristo. Entonces, Melquisedec es tipología de Cristo, pero la enseñanza de allí no es la enseñanza que todos le quieren dar. No, porque Abraham diezmó y no estaban en la gracia y estaban en la ley. Por eso te tienes que diezmar. Sí, pues vamos a utilizar lo que tenemos que utilizarlo. Claro, lo correcto es que nosotros hagamos las cosas como se deben de hacer. Y yo creo que ya entrando en modo conclusión, nosotros como iglesia tenemos que empezar a cambiar ciertos conceptos y ser menos papagayo. Porque como papagayo, porque repetimos todo lo que escuchamos. Creo que ahora es el momento cuando la iglesia tiene que apoyar más lo suyo. El tiempo, mira un ejemplo, nosotros estamos tratando de expandir la palabra de Dios y es increíble. La gente que nos escuchan a nosotros no nos conoce. La gente
que conocen a uno, que deberían de apoyar, que saben que uno no es de boca, que uno no es de que yo dije que soy un hombre de Dios, sino porque los hechos hablan por sí solos. Y la gente ve que tú eres una gente que tú tratas de agradar a Dios de una manera u otra. Sin embargo, hay gente, hermano, que ven un ejemplo, un video que uno publica y no son capaces de que ese video, no son capaces de sacar un segundo. Eso no le va a dañar a ellos el testimonio, eso no le va a dañar a ellos la fe, eso no le va a dañar a ellos, no le van a quitar un riñón por agarrar y decir, déjame compartir esto, que quizás fulano se siente cabizbajo y puede ser bendecido con esta palabra. Entonces, yo no sé a quién es que nosotros estamos apoyando. Si no nos apoyamos nosotros, ¿a quién vamos a apoyar? Hermano, la honra es nosotros mismos que tenemos que dárnosla. ¿Sabes? Aparte de eso, Carlos, cuando hablamos de honra, hablamos del reconocimiento que usted debe tener de los ministeriales, hermano. Sí. De valorar el esfuerzo. Además, me gusta mucho algo, Carlos, hablar de honra para concluir. Es lo siguiente: queremos que los jóvenes estén activos, pero cuando se activan, le matamos. Sí, no, porque, pero muchachos, siempre se quiere que los jóvenes estén que prendidos en fuego, pero de que un joven dice, voy a hacer esto, activan los bomberos. Ya tiene 500 tigres que no se puede hacer por esto. Pero los jóvenes no quieren hacer nada. Voy a hacer, pero no, viene fulano y nada de perencejo y dice, no, es que esto, hay que hacerlo así. Si hay bien que hacerlo así, tú tienes que empezar a hacerlo tú, porque la idea que yo tengo es mía. Y tú me puedes ayudar. Sé un guía. Sí, sé un guía, pero no agarres y me quieras tú tumbar lo que yo entiendo que debo de hacer. Sé un guía espiritual. Para nosotros más que una bendición, Carlos, compartir este tema. Lo hicimos de manera breve. Más adelante vamos a ver con más profundidad el mismo tema. Sí. Honra al que honra se lo merece. Entonces esa parte no da. Entonces, ahora que no sé. No, entonces esa parte no honra. Entonces tenemos que aprender a honrar. Tenemos que, por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice que sea alguien piadoso. Y cuando tú buscas a alguien piadoso, es alguien que reúne muchas cualidades. Es alguien bondadoso, es alguien misericordioso, es alguien compasivo, es una persona que tiene muchas cualidades, y nosotros debemos comenzar a atribuir esos atributos y comienza a valorar, porque el evangelio está difícil. Si tú tienes un hermanito que predica, bendiga ese hermano, un varón de buen testimonio, expande ese ministerio, que usted no sabe si usted va a ser bendecido. Usted es bendecido porque cada vez que ese hombre predica, se mete en ayuno y oración y te da la revelación de la palabra, usted es bendecido. Entonces, no seamos mezquinos y comencemos a darle valor a lo que valor tiene. Sí. Mira, a mí me pasó algo hoy. Cuando yo terminé de predicar, una sierva me dijo, varón, cada vez que usted predica, yo siento como que yo me fortalezco. Yo siento una renovación, yo me siento bien. Y yo veo que usted pasa todo su proceso y nosotros se nos hace difícil ayudarlo, porque usted se ve que está bendecido. Estamos bendecidos. Entonces, mira algo, Ale, para culminar esta parte. Cuando Pablo habla con Timoteo, y le dice, Timoteo, aviva el don del fuego de Dios que hay en ti. ¿Tú sabías quiénes eran los que estaban matando el fuego de Timoteo? Era la gente que estaban con él. Señores, esto se acabó. Hermano, lo vamos a dejar para una próxima. A la próxima. Pero había mucho. Mira, vamos a dejar esto para después, hermano. Dios le bendiga. Le pedimos que se suscriba al canal. Hoy esto fue por su gracia. A los bomberos que están en su iglesia, dígale a ellos que están enganchando todavía. Dios le bendiga, hermano. La próxima seguimos hablando de este tema.